Bienvenidos a Prueba con Inge Rover. En esta ocasión vamos a analizar un problema de estática. Son dos discos en contacto. Además, aquí ya estamos anotando que son discos homogéneos. O sea, en todo su volumen tienen la misma densidad, no tienen huecos. Bueno, entonces lo que tenemos es el disco mayor de 1.5 pies, el disco menor de 1 pie de radio, y están sobre una superficie horizontal. En el eje o el centro de este disco se aplica una fuerza horizontal a la izquierda. Con esa fuerza pues estará empujando a este disco mayor hacia la izquierda. En la parte izquierda de este disco hay una superficie inclinada donde aquí tenemos datos de un triángulo para poder calcular el ángulo θ que tiene esta pared con la horizontal. Y nos dan aquí el peso del disco D, el disco mayor 200 libras y del disco menor 100 libras de este disco. Nos piden calcular cuál es la fuerza P máxima que se puede estar aplicando antes de que este disco D empiece a subir sobre la pared inclinada. A ver, lo que puede pasar es que si aquí aplicamos una fuerza pequeña, bueno, no pasa nada, simplemente un disco empuja contra el otro. Si se va aumentando la fuerza, llegará un momento en que este disco empiece a rodar hacia arriba o a deslizarse, no sabemos, pero va a empezar a ir hacia arriba de esta pared. Nos piden cuál es la fuerza máxima que se puede aplicar antes de que empiece a subir. Primero calculamos el ángulo θ. O sea, el ángulo que vamos a calcular es el ángulo θ, que es este mismo. El ángulo de la pared inclinada con respecto a la horizontal es el arco cuya tangente es 4/3. Unidades de longitud, sean pies, sean metros, pulgadas. Nos da este ángulo de esa pared inclinada. Lo siguiente es trazar el diagrama de cuerpo libre del conjunto para identificar qué fuerzas están actuando. Bueno, aquí lo tenemos. Los dos discos, es el diagrama de cuerpo libre 1, lo estoy llamando así. Actúa el peso en el centro de gravedad de cada uno de los discos. Este disco pues está apoyando en el piso horizontal y en la pared inclinada, dos componentes de reacción perpendiculares a cada superficie. En el disco menor, como ya se mencionó, su peso, la fuerza externa P, que sería la fuerza P. Aquí está indicado para cualquier caso donde todavía no está a punto de subir. Una fuerza P desconocida. La normal del piso sobre este disco. Las fuerzas que hay entre los dos discos son fuerzas internas del conjunto. Entonces no son fuerzas externas, son internas. Entre ellos hay acción y reacción, no entran en el diagrama del conjunto. Aquí se definió cuál es el sistema de ejes que vamos a manejar, X y Y, positivos. Bueno, hay que analizar. Si la fuerza P, como les decía, es pequeña, pues no va a subir. Al ir aumentando la fuerza P, llegará un momento en que si la aumento constantemente, pues empieza a subir. Ahora, hay un valor de esta fuerza para el cual está a punto de subir, pero todavía no está subiendo. ¿Cuándo ocurre eso? Aquí lo anotamos. En el diagrama de este conjunto, lo que le da la condición de que D esté a punto de subir es cuando ya no está apoyando aquí. Cuando todavía está en contacto, pero ya si quitamos esta parte del piso, por ejemplo, no se va a caer, porque ya no está ejerciendo fuerza contra el piso. O sea, cuando la normal llega al valor de 0, la normal ND, es cuando este disco está a punto de subir. Si aumentamos ligeramente esta fuerza, ya va a subir, ya sea rodando o deslizándose. Ese sería otro tipo de problema que aún no analizamos. Bien, entonces aquí trazamos la línea de G1 a G2, donde está el punto en que hacen contacto los dos discos. Y vamos a analizar el triángulo BG1-G2, o sea, BG1-G2, este triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, ya que este ángulo es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y sabemos que esta distancia de G1 a G2, pues es la suma de este radio más este otro. 1.5 más 1, 2.5 pies. Y con ello podemos calcular la distancia BG1, esta pequeña distancia, definida por esta línea que pasa por el centro de gravedad del disco pequeño. Esta distancia BG1 la podemos calcular, pues es este radio menos este radio. 1.5 menos 1, 0.5 pies. Además, con eso podemos calcular este ángulo. En ese triángulo es el arco cuyo seno es
cateto opuesto, que ya calculamos, entre hipotenusa 2.5. Este ángulo es de 11.53 grados. Además, también podemos calcular el ángulo beta, de acuerdo a lo que ya calculamos del ángulo teta. El ángulo teta es este mismo, es el que calculamos. Ángulo teta de 53.13 grados. Y el ángulo que forma la normal con la horizontal es el ángulo beta, complemento de teta, lo que falta para 90 grados. Y aquí está calculado. El ángulo de esta normal con la horizontal es de 36.87 grados. Bueno, ahora pensando en este diagrama, ¿podríamos calcular aquí algo? Claro que ya sabemos que la normal ND es 0 para la condición que nos imponen cuando está a punto de subir el disco D. ¿Cuántas incógnitas hay? Esta ya no cuenta porque es 0. N1, NE y P. 3 incógnitas. Disponemos de 3 ecuaciones, ya lo saben ustedes. Suma de fuerza en X y en Y suma de momentos en cualquier punto igual a 0. El problema que se nos puede presentar es que hay muchas fuerzas y van a ser ecuaciones muy largas y el pizarrón no alcanza para hacerlo. Vamos a tener que analizar por separado un disco y el otro. ¿Cuál nos conviene analizar? Pues este. ¿Por qué? Porque aquí, analizando por separado este disco, actúa su peso. La normal N1, esta no existe. Y aquí nada más es la normal de este disco E sobre el disco D. Son 3 fuerzas con 2 incógnitas. Van a salir ecuaciones más sencillas. Y vamos a hacerlo así. El diagrama de cuerpo libre del disco mayor lo estoy llamando diagrama de cuerpo libre 2. Actúan 3 fuerzas, N1 como ya se mencionó, ND y el peso de ese disco. Vamos a aplicar suma de vectores fuerza igual a 0. Y son 3 fuerzas. La suma de las 3 fuerzas debe dar 0. La suma de fuerzas la vamos a trazar como vectores. O sea, esta ecuación, suma de fuerzas igual a 0, la vamos a representar aquí gráficamente. Primero hay que trazar aquella fuerza de la cual conocemos todo. 200 libras vertical hacia abajo, que es el peso de este disco. Al final de ese primer vector, de esa primera fuerza, trazamos N1 con el ángulo que sabemos que tiene. Y al final de este otro, ND, que también conocemos ya el ángulo que tiene con la horizontal. Conocemos estos ángulos y estos también, de lo que ya calculamos aquí. Y pues tenemos un triángulo con una magnitud de un lado completa y los 3 ángulos internos podemos resolverlo. Como no es un triángulo rectángulo, pues no podemos aplicar directamente funciones trigonométricas, pero hay una ley de senos que podemos aplicar. 200, o sea, este lado, entre el seno del ángulo opuesto, que es esta suma, que da 48.4, igual a N1 entre el seno del ángulo opuesto, aquí lo tenemos, y también es igual a ND entre el seno de su ángulo opuesto. Y pues ya teniendo eso, tenemos aquí una ecuación que nada más es despejar ND en esa ecuación y calculamos la fuerza que hay entre los dos discos, el mayor y el menor. Teniendo esta fuerza, ahora analizamos por separado en el diagrama de cuerpo libre 3 de este disco. Pues vamos a hacer el diagrama. Actúa su peso, la normal NE, la normal ND, que es igual a esta, pero con sentido contrario. Acción y reacción entre dos cuerpos en el punto de contacto, la fuerza normal. Si esta ND va hacia arriba con este ángulo, pues aquí va hacia abajo con el mismo ángulo. La fuerza P es desconocida, lo mismo que NE. Ya teniendo esto, en este diagrama de cuerpo libre 3, pues si hacemos suma de fuerzas en X, conociendo ND, pues encontramos el valor de P. Suma de fuerza en X igual a 0, ya que es equilibrio. Y tendríamos que es ND coseno de 11.53 grados, sentido positivo del eje X. Aquí está ND, que vale esto por el coseno del ángulo, menos la fuerza P, que va en sentido negativo del eje de las X. Calculamos la fuerza P y obtenemos el valor de la fuerza P necesaria para que se cumpla la condición de que esta reacción sea 0. Bueno, entonces, cuando nos encontramos con un problema de este tipo, primero hay que ver, de acuerdo a lo que me piden,
¿Qué varía en un diagrama de cuerpo libre del conjunto completo para esta condición que me imponen, para que ND valga 0? Y eso se deduce que debe valer 0 porque será el momento en que esté a punto de subir, ya no está apoyando, inclusive aunque todavía esté en contacto. Bien, eso sería todo en esta ocasión. Gracias. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a tu canal y a mi canal principal, Inge Robert. Hasta la vista.